Sabiduría de las prohibiciones. Capítulo 2 Al-Baqará, versos 172-173. Oh creyentes, comed de lo bueno que os hemos provisto y dad gracias a Dios si es a Él a quien servís. Solo os ha prohibido los animales muertos, la sangre, la carne de cerdo y lo que se ha consagrado a otro que no sea Dios. Pero quien se vea obligado a hacerlo sin desearlo ni traspasarlo, no incurrirá en pecado. Dios es indulgente, misericordioso. Cuando Dios el Altísimo llama a los creyentes en el Sagrado Corán, su llamado suele estar relacionado con la materialización de su declaración verbal de fe. Esto se debe a que una declaración verbal de fe sin acciones tiene muy poco valor en el Islam. Las acciones son la prueba y la evidencia que uno debe obtener para obtener la recompensa y la misericordia en ambos mundos. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 172. Oh creyentes, comed de lo bueno que os hemos provisto y sed agradecidos a Dios. En la sección anterior de versículos, Dios el Exaltado invita a toda la humanidad a obedecerle en la forma de obtener y usar lo que es lícito y puro. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 168. Oh creyentes, comed de todo lo que es lícito y bueno en la tierra. Los principales versículos que se analizan dejan claro que de todos los seres humanos, solo aquellos que verdaderamente creen en Dios, el Altísimo, se mantendrán firmes en la obtención y el uso de lo lícito y lo bueno. Por lo tanto, uno puede evaluar si se los considera creyentes a los ojos del Islam observando si cumplen este mandamiento o no. Además, en el caso de los creyentes, Dios el Altísimo no menciona lo lícito y en su lugar solo menciona cosas buenas. Esto indica que solo un verdadero creyente evitará la obtención y el uso de lo ilícito, ya que este mandamiento específico ha sido omitido en el caso de los creyentes. Por lo tanto, si una persona que dice ser musulmana obtiene y usa lo ilícito, es una clara señal de que no se la considera un verdadero creyente a los ojos del Islam. Esto se debe a que el fundamento externo del Islam es la obtención y el uso de lo lícito. Si este fundamento externo está corrupto, entonces todas las cosas que una persona haga estarán corruptas. Omitir la palabra lícito y mantener la palabra bueno también indica que las únicas cosas verdaderamente buenas y puras en este mundo son las que Dios, el Exaltado, ha decretado como lícito para la gente. Capítulo 7 Al-Araf, versículo 157. Y les hace lícito lo que es bueno y les prohíbe lo que es malo. Como Alá, el Altísimo, creó el universo y todas las cosas que hay en él, Él es el único que sabe mejor lo que es bueno y lo que es malo para una persona, incluso si esto no es obvio para ella. Por ejemplo, muchos de los efectos negativos del alcohol en el cuerpo y la mente humanos han sido descubiertos recientemente a través de la investigación científica, a pesar de que Alá, el Altísimo, lo prohibió hace más de 1400 años. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 172. Oh vosotros que habéis creído, comed de las cosas buenas, es decir, lícitas. El musulmán también debe esforzarse por ganar y consumir lo que es puro y saludable. Por eso, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, aconsejó en un hadith que se encuentra en Jami at-Tirmidhi número 2380, que una persona debe destinar 1/3 de su estómago a la comida, 1/3 a la bebida y el tercio restante al aire. Esto se logra mejor cuando uno deja de comer y beber antes de saciarse, y, si se le invita a otra comida, puede participar de ella sin alertar a los demás de que ya ha comido antes. Como comer en exceso y de forma poco saludable conduce a innumerables problemas mentales y físicos, quien obtenga una dieta equilibrada y saludable como lo prescribe el Islam, dará grandes pasos hacia el logro de un estado mental y físico equilibrado, que a su vez conduce a la paz mental. Mientras que quien no logra comer de forma equilibrada y saludable, e incluso obtiene y consume lo que es ilícito, obtendrá un estado mental y físico desequilibrado, que conduce a innumerables enfermedades mentales y físicas. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 172. Oh vosotros que habéis creído, comed de las cosas buenas, es decir, lícitas.
En términos generales, esto también recuerda a los musulmanes que deben adherirse estrictamente a las enseñanzas del Islam en lugar de seguir otras cosas, como sus propias opiniones, prácticas culturales o fuentes de conocimiento religioso que no sean las dos fuentes de guía: el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Cuanto más se actúa sobre otras fuentes de conocimiento, menos se actuará sobre las dos fuentes de guía, lo que a su vez conduce al extravío y a un estado mental y físico insalubre y desequilibrado. Esta es una de las razones por las que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido en un hadith que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4606, que cualquier asunto que no esté arraigado en las dos fuentes de guía será rechazado por Alá, el Exaltado. Luego Dios, el Altísimo, les recuerda a todos los musulmanes que todo lo que poseen en este mundo fue creado y otorgado por nadie más que Dios, el Altísimo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 172. Oh creyentes, comed de las cosas buenas que os hemos provisto. Es vital recordar que en este mundo todo lo que se le ha concedido a una persona es solo un préstamo, no un regalo. Al igual que todos los préstamos, el préstamo concedido por Alá, el Exaltado en forma de bendiciones mundanas debe ser devuelto a él. Esto se logra cuando uno utiliza las bendiciones mundanas que se le han prestado de maneras que agradan a Alá, el Exaltado como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. A quien pague correctamente su préstamo se le concederá paz mental y éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Mientras que quien no pague su préstamo a Alá, el Exaltado, enfrentará un castigo, al igual que las personas que no pagan sus préstamos mundanos enfrentan un castigo. Las mismas bendiciones que poseen se convertirán en una fuente de estrés, miseria y problemas para ellos en ambos mundos, incluso si experimentan momentos de diversión y entretenimiento, ya que no pueden escapar del control de Alá, el Exaltado. Y el castigo del más allá es aún más amargo. Capítulo 9 en Taubá, versículo 82. Que rían entonces un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Por otra parte, las bendiciones concedidas a los musulmanes en el paraíso son un regalo. Capítulo 7 Al-Araf, versículo 43. Y se les llamará: este es el paraíso que habéis heredado por lo que hacíais. Es por esto que una persona en el paraíso será libre de usar las bendiciones que le han sido otorgadas como crea conveniente. Por lo tanto, es vital entender la diferencia entre el préstamo que se le otorga a uno en este mundo y el regalo en el paraíso, para que se comporten correctamente en este mundo, devolviendo el préstamo a Dios, el Exaltado, utilizando las bendiciones que se les han prestado de maneras que le agraden como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. El que actúa de esta manera ha mostrado gratitud a Dios, el Exaltado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 172. Oh creyentes, comed de lo bueno que os hemos provisto, y sed agradecidos a Dios. Además, la gratitud implica corregir la intención de uno para que solo actúe con el fin de complacer a Dios, el Exaltado. Una señal de esto es que una persona no desea ni espera ninguna compensación o gratitud de las personas a las que ayuda. La gratitud con la lengua es decir lo que es bueno o permanecer en silencio. Y como se mencionó anteriormente, la gratitud con las acciones es utilizar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad,
la paz y las bendiciones sean con él. A quien se comporta de esta manera, se le ha garantizado un aumento en las bendiciones, la misericordia y el perdón en ambos mundos. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Si sois agradecidos, sin duda os multiplicaré en favores. Además, comportarse de esta manera es la prueba práctica que un musulmán necesita para obtener paz mental y éxito en ambos mundos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 172. Oh creyentes, comed de lo bueno que os hemos provisto, y agradeced a Dios si es a Él a quien servís. Esto indica además la importancia de comprender que la adoración a Dios, el Altísimo, es de hecho su obediencia en cada situación, y al interactuar y utilizar cada bendición que se nos ha concedido. Esto se ve reforzado por el hecho de que Dios, el Altísimo, mencionó la obtención y el uso de lo que es bueno y lícito, y relacionó eso con su adoración. No habló de los actos de adoración. Por lo tanto, la adoración a Dios, el Altísimo, se extiende mucho más allá de las 5 oraciones diarias obligatorias, que se realizan en menos de 1 hora al día. Luego Dios, el Altísimo, explica un concepto general a través de uno específico para alentar a las personas a obedecerlo sinceramente, ya que es lo mejor para ellas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 173. Solo os ha prohibido los animales muertos, la sangre, la carne de cerdo y todo lo que haya sido consagrado a otro que no sea Alá. En términos generales, las únicas cosas que se han declarado ilegales en el Islam son aquellas cuyo daño supera los beneficios percibidos. Por ejemplo, antes de la prohibición del alcohol y los juegos de azar, Dios el Exaltado indicó esta regla al afirmar que su daño supera cualquier beneficio percibido que uno podría obtener a través de ellos. Esto es obvio para cualquiera que posea sentido común. Capítulo 2 Al-Baqarah 219. Te preguntan sobre el vino y los juegos de azar. Diles, en ellos hay un gran pecado y sin embargo algún beneficio para la gente. Pero no obstante, las reglas del Islam solo existen para beneficiar a la gente. Alá, el Exaltado, no obtiene ningún beneficio ni daño de la obediencia o desobediencia de la gente. Capítulo 60 Al-Mumtahanah, versículo 6. Y quien se desvíe, en verdad, Alá es inmerecido, digno de alabado sea. Por lo tanto, uno debe, por su propio bien y beneficio, aceptar y actuar según las enseñanzas del Islam, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en las enseñanzas islámicas, ya que esto solo conduce a la paz mental y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. De lo contrario, las mismas cosas mundanas que poseen se convertirán en una fuente de miseria, estrés y problemas para ellos en ambos mundos, ya que buscaron cosas que solo los dañaron tanto física como mentalmente. Capítulo 9 en Taubá, versículo 82. Que rían entonces un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Deben comportarse como el paciente sabio que acepta y actúa según el consejo de su médico, sabiendo que es lo mejor para él, aun cuando le prescriban medicinas amargas y una dieta estricta. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 173. Solo os ha prohibido los animales muertos, la sangre, la carne de cerdo y todo lo que haya sido consagrado a otro que no sea Alá. La ciencia moderna ya ha demostrado la naturaleza insalubre de comer cadáveres en descomposición, sangre y carne de cerdo. Matar y comer animales que están consagrados a otro que no sea Alá, el Exaltado, conduce a una enfermedad espiritual que puede corromper la fe de una persona. Quien se comporta de esa manera, comenzará a asumir que los demás a quienes dedica su comida,
pueden beneficiarlo en ambos mundos. Esta es una de las actitudes que llevaron al politeísmo en la historia, y puede incluso alentar a un musulmán a hacer lo mismo, incluso si su politeísmo es sutil y no tan obvio. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 3. Por cierto que Alá es la religión pura. Quienes toman protectores en lugar de él dicen, solo los adoramos para que nos acerquen a Alá en posición. Dedicar cosas a los demás puede alentar a uno a confiar en que otros intercedan y lo salven en ambos mundos, lo que a su vez solo lo alienta a uno a adoptar una actitud perezosa y equivocada, por la cual persiste en la desobediencia a Alá, el Exaltado, creyendo que alguna otra persona lo salvará en ambos mundos. Esto solo conduce a problemas y estrés en ambos mundos. Por lo tanto, una de las causas fundamentales de esta actitud ha sido eliminada en los principales versículos en discusión, por los cuales se les ha ordenado a los musulmanes adoptar una sinceridad completa hacia Alá, el Exaltado, actuando para complacerlo a él y no a los demás. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 173. Solo os ha prohibido los animales muertos sangre, carne de cerdo y todo lo que ha sido consagrado a otro que no sea Alá. Como es habitual, Dios el Altísimo indica a continuación la naturaleza tranquila del Islam. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 173. Pero quien se ve obligado a hacer algo sin quererlo ni traspasarlo, no comete pecado alguno. En verdad Dios es absolvedor misericordioso. Aquel que se ve obligado a hacer algo ilícito debido a circunstancias extremas, será perdonado por Dios, el Exaltado, ya que él no impone a nadie más allá de su capacidad. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 286. Alá no exige nada a nadie excepto lo que está dentro de sus posibilidades. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2043, que cualquiera que cometa un pecado por olvido o por coerción será perdonado por Alá, el Exaltado. Esto también deja en claro que todos tienen la capacidad de adherirse a los mandamientos y prohibiciones dentro del Islam en circunstancias normales. Por lo tanto, un musulmán nunca debe engañarse a sí mismo cometiendo pecados mientras afirma que no puede controlarse a sí mismo, ya que esta excusa nunca será aceptada por Alá, el Exaltado, y por lo tanto conduce a la destrucción en ambos mundos. Un musulmán debe esforzarse por adherirse a la obediencia sincera de Alá, el Exaltado, mediante el uso de las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Alá, el Exaltado, como se describe en las enseñanzas islámicas, y saber que esto está dentro de su capacidad para lograrlo. Esta es la persona que obtendrá el perdón y la misericordia de Alá, el Exaltado, en ambos mundos, incluso si comete pecados en el camino en momentos de descuido, ya que se adherirá al arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero implica sentirse culpable, buscar el perdón de Dios el Altísimo y de todo aquel a quien se haya hecho daño. Siempre que esto no conduzca a más problemas, uno debe prometer sinceramente evitar cometer el mismo pecado o uno similar nuevamente y compensar cualquier derecho que se haya violado con respecto a Dios, el Altísimo, y a las personas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 173. En verdad Dios es perdonador, misericordioso. Por el contrario, quien adopta ilusiones persistiendo en sus pecados mientras busca excusas para sentirse mejor, puede verse privado de la misericordia y el perdón de Dios, el Altísimo, en ambos mundos. Esto solo conducirá al estrés, la miseria y los problemas en ambos mundos. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.